Amados amigos, bendiciones, bendiciones de lo alto. Este día lo hizo Jehová y estamos alegres. Un día más en este subprograma, Diseñadas para Conquistar, en este canal hermoso, Cristo TV, un canal que bendice multitudes. Hoy continuamos con esta maravillosa palabra que Dios nos ha regalado. Una historia que ha sido profunda, que ha sido extensa y que es importante para prepararnos, para percibirnos, para estar atentos. Y como siempre, pues Dios nos regala la oportunidad de tener grandes mujeres de Dios y continuamos con este hermoso equipo que Dios me ha regalado para este tiempo, que Dios me ha dado la oportunidad de poder también convocarlas y ellas dicen, heme aquí, envíame a mí, dicen aquí estoy. Y como siempre, nuestra querida y amada pastora, es un gusto tenerla aquí, mi querida Pilar, bienvenida. Gracias, mi amada pastora. Mi amada pastora Rosaura, en esta mañana en este día por invitarme una vez más a su programa y felicitándola porque a través de este programa hay tantas mujeres necesitadas de una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza y pues de sentirse amadas también. Y pues yo me siento contenta y muchas gracias, pastora Rosaura. Gracias a usted por aceptar y también tenemos aquí en este día maravilloso a nuestra querida Milka, que seguimos en esta línea, en esta alineación de este tema hermoso. Milka, bendiciones, pastora, bienvenida. Mi querida pastora Rosaura, Dios me la bendiga. Sí, ciertamente pues es un placer compartir también hoy y continuar con este tema que dejó mucho que hablar la semana anterior. Y con mi pastora, pues que es un placer estar aquí. Que Dios me las bendiga. Así es, queridos amigos. Bueno, vamos a un corte, vamos a una pausa y regresamos con la continuidad de lo que Dios nos está hablando y atendiendo nuestros oídos, nuestro espíritu a lo que el Espíritu dice. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo Profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! Y amigos, continuamos con este hermoso tema. Hoy tenemos el tema muerte del propósito. Queridos y amados, hay que estar muy atentos, hay que entender cuando Dios está mandando estas directrices, Dios está hablando al pueblo, Dios nos está hablando a nosotras y vamos a continuar con esta lectura y nuestra querida y amada pastora Pilar nos ayuda. Muchas gracias, pastora Rosaura. Sí, qué lindo el tema con el que vamos a iniciar en esta nueva semana. Continuamos con el libro de Jueces 16. Y ahora pues vamos a hablar de la muerte del propósito, pero vamos a hacer una lectura que la tenemos en este libro de Jueces, iniciando desde el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse.
y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano: acércame y hazme palpar la columna sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Continuamos con la lectura y dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Mire esta palabra del Señor en este día que nos trae, es tan hermosa, ¿no? Como un hombre con propósito de parte de Dios termina de esta manera. Tú y yo siempre tenemos un propósito aquí a la tierra. Cuando nacemos, no has nacido solamente para alegrar y contentar el corazón de tus padres, sino que traes un propósito, como lo trajo Sansón, que estuvo separado desde el vientre de su madre. Vino con un propósito, pero a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia, a causa de desenfocarse de lo que Dios le había enviado a hacer, entonces tuvo un final muy, muy triste. Y a través de este propósito vemos pues cómo muchas veces algunos y muchos son truncados porque nos desenfocamos. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué Dios te ha enviado? Si eres un hombre, una mujer de Dios, ¿qué Dios te mandó a hacer? No te desenfoques. No dejes que muera tu propósito. Permite que Dios siga obrando para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. Así como Sansón tuvo durante toda su vida actitudes que no le permitieron cumplir el propósito de Dios, pues yo te digo en este día que mires qué cosas pueden alejarte de ese propósito, qué cosas pueden hacer que lo que Dios te ha enviado a hacer no llegue al final y al objetivo al cual Dios te envió. Había una orden dada a Sansón. Él había sido asignado como un nazareo. Había sido separado por Dios para libertar al pueblo. Pero a causa de la tentación, la seducción, se desvió ese propósito y no se cumplió como Dios quiso. Pero ¿qué dice respecto a eso mi pastora Mirka?
Sí, mi hermana Pilar, gracias. En efecto, bueno, habíamos estado mencionando que ya pues hoy es la continuación de un tema que habíamos iniciado con la pastora Rosaura la semana anterior. Y ciertamente, pues, lo habíamos mencionado, todos nacemos con un propósito, ¿no? No es que Dios se le ocurrió traernos aquí y dejarnos ahí. No, todos venimos con un propósito y tenemos un llamado para el que Dios dice que desde antes de que Él formara el mundo, Él ya nos había predestinado. Ya nos había dado un nombre inclusive. O sea, nuestro nombre no es un accidente, no es una casualidad. Y todos vamos obedeciendo a un propósito. Y también esto era con Sansón. Él fue creado con un propósito. Como bien lo mencionó mi hermana, él fue separado. Y recuerdo que en la reunión anterior, pues, nuestra pastora Rosaura decía que el Señor había puesto en su madre un milagro. Había plantado en su vientre un milagro. En efecto, porque Él venía para libertar a su pueblo. Él y Dios le había puesto algo especial, que era esa fuerza sobrenatural para poder juzgar, para poder ayudar a su pueblo y salir de todas aquellas injusticias que habían estado viviendo por años. Y el Espíritu de Dios venía sobre él y él en ese momento era tomado para derribar y destruir a todos aquellos enemigos del propósito, pastora Rosaura. Porque esto es lo que se nos cruza en nuestra vida, los enemigos del propósito. Y eso también es lo que ustedes todos tenemos que identificar. ¿Cuáles son? Primero, ¿cuál es el propósito por el que nosotros nacemos? Y aquí a mí sí me gustaría hacer un llamado a los padres, a las madres. Padres, madres, pero tal vez un poquito más a la mamá, ¿verdad? Porque siempre somos nosotras como que identificamos un poquito más qué es aquello que a nuestros hijos les gusta, qué es aquello en lo que ellos son mejores, ¿verdad? Los pastores, los líderes, porque bueno, a veces los papás como que no lo hacen y el líder está ahí, el pastor está ahí para identificar en Pilar, en Rosaura, qué es aquello para lo cual Dios las puso aquí en la tierra, que es aquello que de pronto nosotros hacemos un poco mejor y tenemos esa vocación. Entonces, padre, madre que nos están mirando, líderes que nos están mirando, a sus muchachos, a los que Dios les ha puesto, a sus hijos que Dios les ha dado, ¿verdad? Ayúdenlos a descubrir cuál es ese propósito para el que ellos han sido plantados, porque realmente no hay nada peor, yo considero, que vivir una vida sin propósito. Una vez, en una de las reuniones con mis mujeres, pues yo les decía a ellas, si el Señor te sorprendiera, si a ti te sorprendiera la muerte en este momento, ¿estás lista para partir con el Señor? Y todos, sí. Todos dijeron, sí. Ah, qué bueno, increíble. Perfecto. Vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar una escena, pastora Rosaura. En este momento usted ya falleció, ¿verdad? Se graduó. Se pasó ante el trono del Padre. Y usted está ante el trono del Padre en este momento y el Señor le dice, pues bien, Rosaura, cuéntame qué has hecho por mí y cómo cumpliste el propósito para el que yo te puse en la tierra. Imagínense esa escena, ¿no? En ese momento, uno dice, los que lo hicieron, bueno, pues tendrán, uy, no, Señor, pues siéntate aquí y vamos a conversar de largo, contándole todo. Y los que no. ¿Y qué pasa con el que no lo hizo? Porque, Señor, es que yo nunca supe para qué me creaste. Yo realmente viví así como que ya, pero nunca descubrí cuál era mi propósito. Claro que sí, y es que no se trata solamente de decir que lo cumplí, sino que si realmente nos alineamos a lo que Dios quería para nosotros en el corazón, ¿no? En el corazón, claro que Dios le había dicho a Sansón que llegara, que iba a vencer a ese pueblo. Él tenía que entrar a ese territorio, pero para vencerlo, no para ser vencido, no para caer. Y es importante poder reflexionar sobre esto que estamos llevando a la conciencia, a una reflexión a los pastores, a los padres, que nosotros Dios nos ha dado la bendición. Yo tengo un hijo que Dios me lo regaló después de un diagnóstico. En el diagnóstico decían que yo tenía un feto, que un pedazo de carne, yo sangraba en mi embarazo y el doctor me dijo, mira, aquí está, me dio una orden de legrado, me dijo, vaya, usted no tiene ya niño, usted tiene que tener un pedazo de carne. Recuerdo tanto que en el altar yo me postré ese día y le dije, Señor, yo no te he fallado. No soy perfecta,
pero tú conoces mi corazón, tú conoces mi caminar. Yo era dedicada a la iglesia, yo servía, yo subía 3 pisos, agua, para que la cisterna en la noche esté llena, para que cuando llegaran los hermanos bajaran la válvula. Y a veces hasta se iban y todavía la válvula tenía que seguirse bajando. Entonces quizás toda esa fricción a mí me hizo pues sangrar en mi embarazo. Cuando yo me postré ahí le dije, Señor, yo no te he fallado. Y en el mundo yo nunca practiqué algo así, Señor. Padre, yo no creo que tú quieras eso para mí. No lo creo, Señor. Porque eso no viene de ti. Mi hijo va a nacer completo. Mi hijo va a nacer bien. Y mi hijo te va a servir. Es Ismael Ricardo Sailema Castro, el que toca la guitarra, el evangelista y el papá de Nahón. Y así nos ha tocado a nosotros enfrentar muchas batallas por nuestros hijos. Hemos tenido que pararnos a la brecha, hemos tenido que pelear nuestra bendición, pero llega un momento donde todo lo que le enseñamos a nuestros hijos, y es una experiencia que vivimos como padres, pastora, es una experiencia que vivimos como pastores, porque como pastores, como sacerdotes, como ministros, nosotros no miramos al pueblo como cualquier cosa, nosotros los miramos como hijos, sentimos que son hijos, los amamos, velamos por ellos, nos hace falta, estamos por las redes sociales viendo, ya sé, aquí está bien, por acá le vi, está bien, sí, por acá, así estamos, dándole seguimiento, monitoreándolos, como dice, pero ¿por qué? Porque tenemos ese instinto de madres espirituales. Y cuando nosotros vemos que ya ellos comienzan a crecer y a tomar ciertas decisiones, pues Sansón estaba tomando una decisión. Dice que él primero estuvo, o sea, se acostó, tuvo una relación, intimó, pero después dice que se enamoró. En el mundo o en la iglesia nos decía el pastor, no sabajé el pecado, no sabajé el pecado. Pero llega un momento donde nos damos cuenta que en nuestro caminar en Cristo hemos abierto puertas. Y quizás los hijos a veces se nos van de las manos, pastoras, quizás, ¿qué no podemos decir? También tenemos testimonio de los hijos, donde ha llegado momentos importantes, momentos determinantes, donde los hemos tenido que pelear, luchar, pero ellos confiaron. La mamá sabía que venía con propósito. El papá sabía que venía con propósito y Sansón sabía. Y también había sufrido las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Antes de comenzar este texto, dice el versículo 21, dice, y así los filisteos capturaron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler granos en la prisión. Dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. La misericordia de Dios está extendida y en medio de la ceguera espiritual siempre llegará un de repente de Dios. Siempre llegará una respuesta de Dios. Siempre te darás cuenta que si te acercas al trono de la gracia, los oídos de Jehová, esos ojos que atalayan la tierra, esos oídos que se acercan para poder escuchar lo que tú dices, para poder escuchar y recibir tu corazón. Es importante que en nuestro error, nuestra equivocación, nos demos cuenta que la mano de Jehová sigue extendida. Todavía hay oportunidad, iglesia. Escapa de la ira venidera. Escapa por tu vida. Comienza a volver tu corazón a Dios y a clamar y a recordar cuál es el propósito. ¿Sabe? Sansón solo pidió una sola oportunidad. Sansón se dio cuenta que su cabello le había crecido, aunque no podía ver. Quizás son tus pocas fuerzas, quizás son tus nada fuerzas, pero lo importante es saber que tú puedes mover ese trono, ese corazón hermoso de nuestro Padre, porque es Padre. Y los padres amamos profundamente a los hijos. Y aunque nuestros hijos caen y levantan, y a veces son malcriados, rebeldes,
seguimos amándolos y seguimos velando por ellos, seguimos cuidándolos y seguimos rogando a Dios por ellos. Para nosotros no hay hijo malo. Hemos aprendido que los hijos tienen sus procesos, que tienen sus decisiones, pastora. Sí, pastora, es una gran realidad esto, ¿no? Y mirando esto, enfocándolo desde el punto de vista de los padres, como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Mire cómo Moisés enseñaba al pueblo de Israel los mandamientos del Señor. En el libro de Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces es tan importante que los padres sean los principales que buscan el fundamento de cómo estructurar la familia en base a los mandamientos que Dios ha demandado que uno siga. Entonces, si los padres se rigen por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, decía Salomón que no deberíamos ser sabios en nuestras propias opiniones, sino más bien que nosotros tenemos que seguir qué es lo que Dios está determinando. Dice, cuando le enseñaba a Moisés al pueblo, dice: estos son los mandamientos que Jehová, tu Dios, manda que tú los practiques. ¿Pero quiénes? Tú. Empieza por tú. ¿Quién es tú? Tu papá, tu mamá, ¿verdad? Y luego dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esto tiene que ir yendo de generación en generación. Entonces, cuando el hijo se encamina por ese carril que Dios ha encomendado hacer, viviendo bajo esos estándares, va a ver la bendición de Dios. Mire lo que pasó con Sansón, ¿no? Sansón desde su niñez fue separado, pero en el camino se torció. Decidió no caminar conforme a lo que Dios había determinado. Y es ahí donde la palabra se cumple, cuando Pablo habla a la iglesia y le dice a los hijos: honren. ¿Y qué es la honra? Pues la honra trata del cuidado, trata de la obediencia. La honra. Honren a sus padres, padre y madre. Por eso honra solo a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sobre la tierra se alarguen. Cuando nosotros dejamos de obedecer los preceptos que nos guían en una dirección para el bienestar de nuestras vidas, nos desenfocamos del bienestar y terminamos como Sansón. Entonces, yo rescato esa parte, mi pastora Rosaura, que los padres tenemos esa obligación, tenemos esa responsabilidad. Mire Manoa y su esposa, ellos buscaron de Dios, ellos pidieron la dirección de Dios, ellos dijeron: bueno, ¿y cómo voy a criar a este niño? ¿De qué manera? Pero usted va a decir: pero el muchacho se torció después. Recuerde que usted y yo tenemos el libre albedrío. Quizás pueden haber muchos hogares en los cuales usted le ha dado buenas enseñanzas a sus hijos. Y de repente se encontró con: oh, sorpresa, ¿por qué está actuando de esta manera mi hijo? Es que ahí es donde viene la seducción, la atracción. Pablo le decía a la iglesia: no se amolden a este mundo. No se amolden. O sea, el mundo parece que trae muchos atractivos, te deja seducir por muchas cosas. Ya decía la pastora Mirka, el celular, el Netflix. ¿Pero qué estás viendo en el celular? Porque si Dios le dio la ciencia al hombre para que hiciera lo mejor para beneficio de uno, entonces significa de que tú tienes que saber cómo administras lo que Dios te ha dado. Si te ha dado una tecnología, úsala bien.
¿Para qué? Que todo lo que tú vas a ver en ese aparatito que te ha sido asignado, ministre tu mente para edificarte, no para controlarte. Porque hoy en día yo veo en la calle cómo los jóvenes parecen zombies. Cualquier persona, no solo los zombies, los jóvenes, están atrapados, seducidos y controlados por un pequeño aparato. Entonces, yo en esta tarde, mamita, papito, te digo, no, mira qué está seduciendo la vida de tus hijos, controlando la vida de tus hijos, que puede truncar el propósito para el cual Dios los ha traído, que son grandes propósitos, que no se trunquen, que no se acaben ligeramente, sino que tengan su proceso normal y lleguen al objetivo. ¿Qué dices, Pastora Mirka? Sí, bueno, escuchando un poco lo que usted está mencionando, me uno a ese llamado, pastoras, de esa invitación a los padres. Y bueno, yo tengo tres hijos, ¿no? Una jovencita y 2 adolescentes. Ay, esos chicos son terribles. Y de pronto, una de las cosas que siempre es como que, inclusive en el colegio me dicen como que yo trato de ponerme un poco del lado de ellos, ¿no? Entender lo que ellos están atravesando en estos momentos, porque algo que nosotros debemos reconocer es que ellos no están viviendo la vida que nosotros vivimos. Los tiempos han cambiado totalmente. Ya no es como, bueno, si para nosotros fue peligroso y nuestros padres nos cuidaron y todos los tiempos ha habido peligro, pero hoy en día las cosas están es un avance en la tecnología. La tecnología ha crecido tanto, la ciencia ha evolucionado tanto, que lo que nuestros hijos están viviendo es algo realmente muy peligroso y algo que para ellos es muy, muy, muy nuevo. Y yo me pongo tal vez ahí a analizar un poco lo que fue la responsabilidad que estaba sobre los hombros de Sansón, mi hermana Pilar. Porque él no pidió ser el escogido. Y viene sobre sus hombros una responsabilidad tremenda, que él venía el Espíritu de Dios, dice, y él era como cargado, ¿no?, de una fuerza sobrenatural, y él iba a ser el que libere al pueblo, él iba a ser el que juzgue, pero también que libere al pueblo de la opresión en la que estaba. Pero, ¿qué conllevó? Acuérdense, como siempre, nos reímos, ¿no?, lo que dice el evangelio del tío Ben, cuando le dice a Spider-Man, ¿verdad? Cuando está muriendo el tío Ben y le dice a Spider-Man que toda responsabilidad conlleva, ¿verdad?, un esfuerzo, todo sacrificio, todo poder conlleva una responsabilidad. Esa es la frase del tío Ben, ¿verdad?, que le dice a Spider-Man. Y citarlo también esto para analizar lo que pasaba con Sansón en ese momento, porque él tenía una gran responsabilidad, y no solamente el hecho de la fuerza que poseía, sino de que tenía un voto de nazareo. Entonces, ¿qué pasó, mi hermana Pilar, con este joven cuando era adolescente? Cuando sus amigos, ¿no?, de pronto salían en algún momento y él tenía que decir no al vino, ¿verdad? No, había de pronto por ahí un familiar, un amigo conocido, alguien que murió, él no podía acercarse, ¿verdad? A la final, en algún momento, ya el cabello, él quería llevarlo diferente, no podía cortárselo. Entonces, él estaba dentro de esas restricciones, ¿verdad?, que él tenía propias de su llamado. Entonces, ¿por qué hago esta relación? ¿A qué se enfrentan nuestros chicos hoy? ¿A qué se enfrenta el adorador? ¿A qué se enfrentan los que tienen ese llamado ahora de jóvenes? ¿Y cuál es nuestro papel como padres para poder no solamente sentarnos con una vara, como dice la palabra de Dios, a decirles, mira, tú estás haciendo mal esto y esto y esto, sino también ser un poco flexibles en entender el peso que ellos llevan sobre sus hombros, entender lo que ellos están enfrentando y cuáles son tus luchas? Porque lamentablemente, y es una realidad, de que hoy en día el principal invitado en la casa no es el Espíritu Santo, es el celular. Y están muchas familias, están en la mesa sentadas y cada una con su teléfono. La adicción más grande del wifi. Exacto. Usted llega a una casa y la primera pregunta es, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Sí o no? Entonces, esa conversación, esa sobremesa, en muchas familias se ha perdido.
¿no? Y escuchaba una psicóloga el otro día que decía pues que las conversaciones que hay en día con los padres es: ¿cómo te fue? Bien. ¿Pasó algo? No. ¿Tienes alguna novedad? Nada. Y el papá se fue tranquilo porque el hijo ya está informado de lo que le pasó al hijo en el día. Y el hijo no sabe nada de los padres, no conoce nada de los padres, y él cree que con esas 3 respuestas básicas y cerradas que le dio, monosílabas, ya se llevó toda la información del hijo. Entonces, en eso también nosotros involucrarnos, como decíamos hace un momento, primero identificar cuál es el propósito para el que Dios, como decía la pastora, puso ese milagro en mi vientre. Así como usted lo menciona, ese testimonio hermoso de su pedacito de carne, yo también, o sea, cuando tuve mi hija mayor, yo en ese tiempo pues era vendedora a puerta, como se les dice, ¿no? Y iba, de un término que tienen los vendedores, dice, iba donde las papas queman, esos sectores horribles de Guayaquil que recorríamos, y comía de todo. Yo lo que encontraba, venga, era la única mujer del grupo, andaba con todos los varones de ahí de la empresa, y yo ya estaba embarazada. Entonces era como que la engreída de todo. Ellos me llevaban a todos lados, me consentían y todo. Y comía todo lo que ellos comían. Me cae una tifoidea. Pero así una tifoidea mortal. Y voy donde la doctora y la doctora me dice, no, ¿sabes qué? Esta niña, bueno, ahí me dijo que era una niña y que esa niña iba a nacer deforme. Que esa niña no, era mejor, que lo mejor que yo podía hacer por ella era sacármela. Porque ya ahí ya no podía, la medicación para la tifoidea es muy fuerte y lo mejor que puedes hacer por amor a ella es sacártela. Porque va a venir con todo tipo de daños y bueno, y un sinnúmero de problemas y complicaciones aún para ti. Entonces yo, bueno, escuché lo que ella me estaba diciendo, pero fui a Dios. Y me postré y le dije al Señor, si tú lo pusiste en mi vientre, es porque ella tiene un propósito. Y yo no voy a ser quien destruya el propósito para el que tú creaste a mi hija. Y no hice caso a lo que el médico dijo, sino que comencé a clamar por mi hija. Y bueno, como yo le digo, un pedacito de tifoidea, hoy en día es una mujer hermosa, una mujer alta, profesional, ya hoy sin ningún tipo de daño en nada, en ninguna parte de su cuerpo, y que sirve a Dios, que ama a Dios. Pero no descuidarlo, pastora, sino que seguir empujando ese propósito que nuestros hijos tienen, ¿verdad? Porque no sabemos, no conocemos tal vez esa parte de la historia de qué pasó realmente con los padres de Sansón y en qué momento descuidaron ese llamado de su hijo, ¿verdad? Y que fue esa brecha que se abrió. Pero aquí estamos nosotros hoy en día, pues ciertamente citando aquello para esos padres que hoy podemos tomar esta historia, que si bien es cierto, es bíblica, pero que trae una reflexión para nosotros en la actualidad. Así es, mi querida pastora Milka, mi querida pastora Pilar. Es una bendición poder seguir la directriz, el corazón de Dios conectado en todos los tiempos. ¿Cómo no poder recrear esta historia si nosotros como padres hemos vivido tantas experiencias? En una ocasión me tocó ministrar a una mujer y esa mujer lloraba y decía, Señor, pero pastora, es que mi hijo crecieron en la iglesia. Salmista, predicador de la iglesia, ya pastor de la iglesia, pastor de jóvenes, líder de superintendente de jóvenes, el otro músico, después evangelista, y llegó el número 6, que fue terminando su segundo estudio, el colegio, y llegaron a la universidad. Cuando ellos llegaron a la universidad ya no tenían tiempo para la iglesia. Ya no había tiempo. Trabajaban y estudiaban, Dios los bendijo, Dios prometió que los iba a bendecir y los bendijo. Entonces, una parte de su día era la iglesia, el trabajo, y otra parte de su día era el estudio. Y la mamá en una mesa conversando decía, Señor, yo he visto, llegaba a la iglesia y miraba el altar, ya no estaba el predicador, ya no estaba el músico. Había una promesa que Dios había dicho, porque Dios ha creado a nuestros hijos para que sean reyes y sacerdotes, pero hombres y mujeres también preparados
hombres y mujeres que también sirven y ejercen en la sociedad, que son de bendición a la sociedad. Como decía Milka, su niña también ya una profesional, gloria a Dios. Tengo un ingeniero que anduvo conmigo en misiones hasta que llegó al 6º año, que ahora es un docente, que es un magíster, que Dios me lo ha bendecido. Pero me tocó estar recta, ir de viajes. Íbamos nosotros a los centros de rehabilitación, nos íbamos a las provincias, a los pueblos, y él andaba conmigo, entregando comida a los mendigos, hacíamos aires libres, todo, él estaba conmigo. Pero llegó un momento donde Dios le comenzó a dar trabajo. Entonces no anda conmigo, pero me bendice. Bendice, ya él está a la cabeza. Antes yo trabajaba, yo emprendía. Ahora pues puedo tener descanso de saber que él también aporta. Pero llega un momento donde tú como madre miras que tu hijo no está y toca mirarlo. Y fue triste ver esas lágrimas, llorar, escuchar a esa mujer, ese corazón, y escuchar una respuesta de Dios diciendo algo que tenemos que reflexionar, pastores, algo que tenemos que reflexionar, madres. Yo no tengo padre, yo no vengo de un legado cristiano de mis padres. Ellos no fueron cristianos. Pero a mis 21 años, desde mis 9 años, conocí al Señor en la escuela dominical. A los 14 le serví y mi papá me sacó de la iglesia porque yo le debía mi vida a la Virgencita de Monserrate. Bueno, unas historias que tenemos nosotros. Pero después regreso a los 21 años, ya con un hijo. Y me toca a mí comenzar a pelear, a romper esas maldiciones, a crecer y criar a mis hijos. Como dice el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará. Entonces comencé a criar a mis hijos pastoras y comencé a tenerlos en la iglesia, pero llegó un momento donde en un 5º año casi se me queda de año mi Ismael. Casi se me queda de año. ¿Y saben por qué casi se me queda de año? Porque en el colegio había la cultura, educación física, y pues habían tenido un baile folclórico. Y mi hijo dice, pero si nosotros no sabemos bailar, mami. Dios mío. Y entonces y eran 7 chicos cristianos que se estaban quedando de año por no rendir ese examen. Entonces, ¿qué pasa? Que viene mi hijo el mayor, que estaba él también era parte de la coreografía de la iglesia, de los líderes que daban coreografías, preparaban el equipo de danza. Entonces, él había estudiado ahí mismo en esa institución. Y estando en esa institución, pues él conocido le escribe al pastor, al profesor, y le dice, mire, pastor, él es mi hermano, dice, a mí me gustaría que me deje participar y hacemos una coreografía, una danza, porque eso sí sabe, pero con alabanza. Entonces el profesor le dice, bueno, dice que cuando él estaba dando el examen, estaban ahí todos los que eran cristianos, se hicieron fila, se unieron toditos ahí, todos, y que el profesor quedó mirando toditos. Y entonces le dijo al profesor, hay que ponerles la nota. Hay que ponerles la nota. Entonces, como experiencia le decimos que quizás nosotros tuvimos la libertad o la decisión después de haber vivido la experiencia del mundo y vuelto por nuestra propia voluntad a través de un encuentro con el Señor, a través de un para hasta aquí y vuélvete a mí. Pero sin embargo, nuestros hijos nacen de cuna cristiana y ellos comienzan a no conocer, porque ¿dónde conocen? La casa y la iglesia, la escuela, la casa y la iglesia. Pero llega un momento donde ellos comienzan a salir al colegio, donde ellos comienzan a salir y entonces se encuentran con un sistema, con la moda, se encuentran. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir y tener la confianza de que desde pequeños los instruimos. Hoy mi Ronnie, que es el magíster, el docente, viene con sus canatas y por ahí siempre viene con su ron, con sus vinos. Y ahí le dan 2 o 3 años en la mesa al ron y al vino.
pero me gusta porque sé que ellos aprendieron a cuidarse, que aunque están ahí, que quizás hay que ponerse el zapato moderno, la ropa nueva, hay que ponerse lo que está de moda, pero también el temor a Jehová permanece en sus corazones, en medio de sus debilidades, en medio de sus luchas y en medio de sus caídas, porque Sansón, cuando le volvió a crecer el pelo y cuando lo mandaron, miren, lo mandaron a llamar, o sea, para burlarse. Porque cuando el enemigo te ve caído, te ve arruinado, ahí es donde hasta los que algún día te temieron o te respetaron, vienen y menean su cabeza y se burlan. Nos ha tocado. Hemos tendido la mano a personas y las hemos ayudado. Y cuando algo no les gusta de ti, entonces vienen o te ven y estás. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que el Señor es fiel. Su amor sobrepasa todo entendimiento. Clama el justo y Jehová le oye y le libra de todos sus temores. ¿Cuántas veces pecaré, mi hermano? ¿Cuántas veces caerá? El que nos dijo perdona 7 veces y 70 veces 7 no nos va a perdonar a nosotros si venimos arrepentidos y clamamos y abrimos nuestro corazón y le decimos: Padre, perdóname. Si quizás en medio de tu dureza de crianza, porque también me tocó ministrar pastoras, me tocó ministrar hijos de pastores que por el extremo los hijos odiaban el evangelio. Decían: él no es cristiano, ella no es cristiana. Todo en extremo es malo. A veces somos tan duros, tan fuertes con los demás, que no pequen, que no hagan esto, que todo es malo, que esto no es así, que esto no es... Y nosotros, nuestra vida, religiosos, a fin de poder no bendecir el propósito, sino destruir el propósito, dañarlo también. Porque cuando tú le dices todo lo malo a la persona, esto te queda mal, esto no es así, esto no es así, tú eres una persona negativa y estás desmoronando, destruyendo la moral de las personas, dañándolas. El valor que ellos tienen, lo que les ha costado levantarse. Y aun cuando vemos a nuestros hijos en procesos o nuestra familia, tenemos que aprender a decirles: Dios está contigo, este es mi evangelista, este es mi pastor, Pastora Pilar. Pastora, escuchándote, la verdad es que sí, tenemos que reflexionar mucho en eso, en cuanto a esta parte, cómo nos allegamos a nuestros hijos, porque a veces en aras de querer inducirlos por el buen camino, nos equivocamos. Nos equivocamos porque de pronto usas un término que puede lastimar, un término que puede ofender. Entonces, lo importante ahí es que siempre nosotros estemos, escuchaba en un momento, en uno de este tema al que estamos tratando, que necesitamos, para que las familias entren en ese sentir, levantar ese altar. Ese altar. Mire que Moisés decía al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Lo importante que es compartir diariamente con nuestros hijos la palabra del Señor. Yo lo que puedo ver en algunas familias, en algunos momentos, que cuando se dan situaciones difíciles y queremos la intervención divina y compartimos en ese momento un consejo de la palabra de Dios, generalmente se escucha decir: no, este no es el momento para hablar de Dios. ¿Se ha escuchado eso, mi amada pastora? No es el momento para hablar de Dios. Y es el mejor momento porque Él es nuestro consejero. Él es el que va a aplacar toda esta situación que se haya levantado allí. Entonces, cuando las familias se apartan para Dios, tienen esa consagración, son libres de la tentación.
son libres de la tentación, porque entonces cuando tú buscas el rostro del Señor, tú estás levantando alrededor tuyo y de tu familia un cerco, un marco de protección contra todo lo que quiera venir a destruir a tu familia. Sean pensamientos, sean intenciones, sean acciones, cualquier cosa. Mira, yo te digo, hablando del propósito, recuerdo que las escuchaba compartir cosas que... experiencias que han tenido que vivir. Yo recuerdo que mi Señor Padre, ya está en la presencia del Señor, me contaba algo sobre mi vida. Cuando recién nací, estuve a punto de morir. En esa época, en la época en que yo nací, un niño que le diera esta gastroenteritis era mortal. Eso era mortal. Pocos niños se salvaban. Entonces mi papá vivía agradecido, claro, no conocía del Señor, vivía agradecido con un médico porque decía, cuando te conoció ese médico, porque mi papá era esmeraldeño y el médico también era esmeraldeño y como que se conectaron. Entonces dice, él te cogió como que fuera su hija y era uno de los médicos en ese entonces en la Silomán que quedaba en la bahía, ¿no? Era el mejor médico en ese momento. Dice, te cogió como una hija y te salvó la vida, humanamente hablando, mi papá, ¿no? Reconocía en él eso. Entonces, cuando mi papá siempre me contaba eso y vivía agradecido de ese médico. Entonces, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo, Dios mío, ha sido un propósito que tú tenías. Y aun cuando no te conocíamos, tú usaste gente para que tu propósito se cumpla. Para que ese propósito, y aún en el trayecto de mi vida me han pasado un sinnúmero de cosas y ahí el Señor ha puesto gente, ¿no? La última cosa que me ha venido, soy una sobreviviente yo de cáncer, ¿no? Soy una sobreviviente y el Señor me tiene aquí, ¿no? Con un propósito. Porque el propósito de Dios no se trunca. Entonces, cuando yo pasé por esta experiencia, no renegué, sino que le digo, Señor, pero si tú estás permitiendo que yo viva esta experiencia, primero dame las fuerzas para soportarlo. Porque nadie que te digan y te den un diagnóstico de cáncer, tú lo vas a recibir con alegría, ni de oreja a oreja, ¿verdad? Entonces, yo le digo, Señor, ¿cuál es tu propósito? Pero dame las fuerzas, porque yo sola no voy a poder lidiar con esto. Y encontré que esa situación a la cual el Señor me estaba permitiendo experimentar, era que yo tenía que ir a fortalecer con una palabra de esperanza a otras mujeres, y no solamente mujeres, todo aquel que está pasando por un proceso igual, ¿no? Y voy todas las semanas, una vez en la semana, con la pastora Alexandra, al cumplimiento de ese propósito. Y heme aquí estoy. Y cada día, ahorita estoy en el proceso, ya pasé por radioterapia, por quimioterapia, ya me hicieron cirugía, de la cirugía casi no la cuento. Eso fue un milagro de Dios en la cirugía. Tuve 2 cirugías. La primera cirugía porque a los pacientes en Solca que están pasando por estos procesos de cáncer, les ponen un aparatito intramuscular para ir pasar la medicación. Y resulta que este aparatito se había movido. Pero, oh, sorpresa, la parte por donde se maneja y entra, debería entrar el tratamiento, un catéter se había alojado en un ventrículo del corazón. Santo Dios, no sabía yo lo peligroso que era eso. Pero yo, como siempre, desde el inicio le dije, Señor, tú dame las fuerzas para caminar, tú dame la mano, porque sin ti no puedo yo avanzar. En ese proceso, ya estando ahí en la mesa de cirugía, me citan a las 7 de la mañana, me intervienen a las 3 de la tarde. ¿Por qué razón? Nadie me quería operar, por lo peligroso que era la intervención.
era peligrosa, pero yo no lo sabía. Pero siempre mi fe depositada en el Señor. Pero ¿saben qué, mis amadas? Que camino a la cirugía, Dios me pone una palabra. Esto no es para muerte, sino para glorificar mi nombre. Cuando yo estoy en la cirugía, ya me sacan el aparato y me vuelven a poner otro. Y me dice el médico, ahora vamos a hacer la otra cirugía, señora. Empezaron a hacer la otra cirugía. Hubo un momento, yo siempre recalco esto, cuando los médicos están en la sala de cirugía, parece que están en la sala de su casa y conversan todo tipo de cosas. Y ahí, mis amadas, ¿qué aconteció en ese momento? Que casi me les quedo en la sala, porque escuché un silencio total. Y hubo un momento en que yo dije, se quedó todo. Se quedó todo. Lo encomendé en las manos del Señor. Cuando al rato, no sé, yo creo que hasta me fui. Mi alma creo que se fue. Ese momento me quedé en blanco. Ya no escuché nada. Cuando de pronto hubo un momento en el cual vino y dijo el médico, esto es extraordinario, lo voy a pasar a mi página. Y de ahí como vine yo a la vida. El Señor se glorificó. Entonces, dentro de todos esos propósitos, pastora, dentro de todas las circunstancias que Dios nos permite vivir, son propósitos de Dios para que nuestra fe pueda ayudar a otros. Y así también siempre hay los enemigos del propósito, ¿no? Como vimos que sucedió también pues con Dalila. Dalila era una enemiga del propósito de Sansón. Y nosotros, algo que me gustaría resaltar, esta pastora Rosaura, que la historia nos cuenta, es que lo primero que hicieron con Sansón fue sacarle los ojos. ¿Por qué? Porque ahí estaba su visión. Porque al momento de sacarle los ojos, él dejó de ver, ¿verdad? Pero obviamente esto representa la visión, el enfoque que tenía Sansón en cuanto al propósito que él había tenido. Sabemos que lamentablemente él ya había perdido el enfoque. Pero Satanás se ensañó sobre él y le arrancaron los ojos. Luego le cortaron su cabello, que era la señal máxima de que él era un nazareo. Porque como lo habíamos mencionado en nuestro programa anterior, pues, ¿no? Que pusimos el ejemplo de la mujer ramera, la mujer que la encontraron teniendo relaciones con... Y cómo la llevaron al medio y quiso avergonzarla. Entonces, eso es lo que el enemigo hace. Siempre quiere marcarnos, siempre quiere avergonzarnos. Y también lo quiso hacer con él, porque era una ofensa. Realmente era una deshonra para un nazareo que le corten el cabello. Y también lo hicieron de esta forma con él. Entonces vemos cómo estos destructores de propósito comienzan a dañar la vida de Sansón, como también hoy en día quieren destruir las nuestras, ¿verdad? Lo tercero que hace, dice que, y usted lo leía hace un momento resaltándolo, que lo cogen a él como escarnio y comienzan a cogerlo como juguete. ¿Saben qué? Dicen ellos, vamos a hacer un altar para Dagón, traigan a Sansón que nos vamos a divertir un rato. Y comenzaron ahí a divertirse con él y a burlarse y a reírse, seguramente haciendo mofa y queriéndolo hacer que le haga algo. Pero en medio de todo aquello, como siempre lo hace el enemigo, y algo que usted mencionaba también, pastora Rosaura, que a él le volvió a crecer el cabello. Entonces, la Biblia no habla de un tiempo que pasó en esto. De pronto no nos detalla qué tiempo, pero sí podemos nosotros sacar un estimado, ¿no? Y de pronto decir, pues, en qué tiempo más o menos nosotros podemos hacer cálculo que a alguien le crece el cabello. Consideremos que a una altura tal vez a los hombros, ¿no? ¿A dónde habrá llegado su cabello largo cuando él vuelve nuevamente a clamar a Dios? Podríamos estimar a los hombros, digamos que será unos 2 años aproximadamente, ¿no? Según el tipo de persona, ¿no? Y el tipo de alimentación que tenga también, yo creo, ¿no? Bueno, a mí sí me crece muy rápido. Pero sí yo digo, en base a mi experiencia, yo digo, bueno, de pronto 2 años, hablemos de 2 años que se haya demorado, que él estuvo ahí adentro siendo torturado, siendo burlado, dice que lo ponían a triturar trigo, ¿verdad? Y con estos molinos así muy fuertes. Entonces, todo lo que él vivió, toda la humillación, el sufrimiento de él y de sus padres.
porque sus padres y su familia sabían también lo que él estaba atravesando en ese momento por la desobediencia que él tuvo. Entonces, esto de aquí que a nosotros nos traiga una reflexión de poder ver qué es lo que pasa cuando nos desviamos de ese propósito para el que Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo con nosotros en primera instancia? Porque al momento sí, de la pasión y del juego, seguramente Sansón disfrutaba de lo que estaba haciendo con las mujeres y con Dalila, pero no se daba cuenta de que esto lo estaba sacando a él de lo que Dios lo había encomendado hacer, Pastora Rosaura. Así es, queridos amigos, qué hermoso es poder saber que esta semana Dios nos regala la oportunidad de hacer una reflexión para los padres, los hijos, saber que a veces nos entramos en angustia, vemos tantos procesos que viven, pero aquí dice que a Sansón le creció el cabello y que Sansón pidió en medio de esa vergüenza, en medio de esa burla, que se le llevase a las columnas. Y dice que ahí le dijo: Señor, devuélveme la fuerza, permíteme, morir. Ya él no tenía ganas de vivir, pero sin embargo cuenta que ese día Sansón mató más hombres y mujeres que en toda su vida. Hay pequeñas oraciones, pequeñas acciones que pueden echar abajo todo el argumento que el enemigo usó para destruirte, para derribarte, y que tú puedas ver cada día la mano de Dios fuerte y firme en medio de tu caminar. Te bendecimos, le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder haber compartido una segunda parte y esperando traer una reflexión de bendición para nuestro próximo miércoles, continuar dándole gracias a Dios, que Dios nos ha permitido llegar hasta este día. Gracias, Pastora Pilar, es una bendición. Tu testimonio es importante y pues me honra haberlo escuchado también, Pastora Milka, porque a veces nosotros nos vemos bonitas como la gente ve, ¿no? Dice, ay, no, las pastoras, pero no saben cómo ha sido nuestro proceso, no saben cuánto nos ha costado y cómo hemos tenido que batallar y ver la victoria de Dios. Gloria sea al Señor, así es, mi amada Pastora Rosaura. Tenemos que glorificar siempre el santo nombre de Dios, porque cada proceso que nos toca vivir es un propósito por el cual honramos al Señor a través de esos propósitos, y que todos puedan ver la manifestación gloriosa de Dios en tu vida, ¿no? Que no es por gusto por lo que estás pasando, no. Tiene un propósito Dios, y hay algo que yo siempre lo llevo en mi corazón, que en medio de esos propósitos a veces no son fáciles, pero el Señor nos enseña que nos debemos gozar en medio de esos propósitos, en medio de esas pruebas. Y hay algo que el Señor lo ha puesto tan fuerte en mi corazón, que a pesar de que he pasado situaciones muy difíciles, el gozo del Señor siempre ha sido mi fortaleza. Y no lo he perdido, ni nadie me ha robado la paz que Dios vino a dar cuando envió a su Hijo. Amén. Y aquí es donde Dios me tiene levantada, mis amados hermanos. Gloria que a Dios. Dios les bendiga. Sí, bien, Pastora, realmente, como decía la Pastora Rosaura, pues me gozo en su testimonio, saber que esas marcas y esas cicatrices y esos momentos difíciles, Dios los usa para que su nombre sea glorificado primero, y segundo, para cumplir nuestro propósito en la tierra, porque ahora ella es de bendición para otras personas. Así también, pues, no nos olvidemos que nuestro Padre Celestial es el Dios de las segundas oportunidades. Como lo decía la Pastora Rosaura, ahí estuvo Sansón parado, arrimado a esos pilares, dice que se asió de ellos y le aclamó al Padre de las segundas oportunidades y le dijo: permíteme, parafraseando, cumplir el propósito ahora sí para el que tú me trajiste a esta tierra. Y Dios siempre se va a glorificar, y Dios siempre va a volver hacia nosotros con esa misericordia, con ese amor único por el que Él nos ha llamado para este tiempo, no lo olvides. Bueno, gracias, pastoras, y que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y nos vemos este próximo miércoles 12 del día aquí en su canal Cristo TV.